Las copas de champán tintinearon con un sonido similar al de cristales rompiéndose. Cada nota cristalina me provocaba una oleada de náuseas en el estómago. Mantuve la mirada baja, concentrándome en el pulido suelo de mármol bajo mis pies, mientras me abría paso entre la multitud con una bandeja de plata en equilibrio sobre la palma de la mano. El salón de baile veneciano del Hotel Plaza rebosaba de dinero antiguo y pecados aún más antiguos, humo de puros, perfumes caros que no lograban disimular el olor a desesperación y algo metálico que había aprendido a reconocer como miedo disfrazado de poder. Mi uniforme me apretaba demasiado en el pecho y la tela negra se tensaba con cada respiración. Sospechaba que me habían dado deliberadamente una talla más pequeña, un recordatorio de que, incluso aquí, sirviendo en uno de los eventos más exclusivos de Nueva York, seguía siendo solo una mercancía, como siempre lo había sido. Más champán, señorita. Un anciano ladró, sin mirarme, mientras empujaba su copa vacía en mi dirección. Sus dedos, cargados de anillos de oro, rozaron deliberadamente mi muñeca. Me aparté, pero no antes de sentir el frío metal contra mi piel, una sensación que me puso los pelos de punta. Por supuesto, señor. El italiano me salía automáticamente después de 6 meses de estos eventos. 6 meses desde que mi padre me miró al otro lado de la mesa de la cocina, el único mueble que aún poseíamos, y me dijera lo que siempre había temido, que yo era la solución a todos sus problemas. Volví a llenar la copa y me alejé rápidamente, con mis tacones resonando contra el mármol. El sonido resonaba en mis oídos, compitiendo con el cuarteto de cuerda que tocaba en un rincón y el murmullo de las conversaciones en múltiples idiomas. Al pasar, capté fragmentos de conversaciones, acuerdos que se cerraban, territorios que se dividían, vidas que se intercambiaban como fichas de póker. Me dolía la zona lumbar. Llevaba ya 5 horas de pie, y la noche estaba lejos de terminar. Era la fiesta de compromiso, aunque llamarla así parecía una broma de mal gusto, más bien una subasta en la que la mercancía ya se había vendido. Toqué el pequeño medallón que llevaba en el cuello. Era de mi madre, lo único que me quedaba de ella, e intenté estabilizar mi respiración. Los ataques de pánico habían comenzado 2 meses atrás, justo después de que mi padre me mostrara el contrato. Mi firma estaba falsificada, pero era lo suficientemente legal en el mundo en el que vivían estos hombres. La deuda, $3 millones en pérdidas de juego. El pago, yo, Raatza. Una voz aguda interrumpió mis pensamientos en espiral. La señora Bellini, la coordinadora del evento, apareció a mi lado como un halcón que divisa a su presa herida. Su severo traje negro combinaba con su expresión. La mesa 7 necesita atención inmediata. No los haga esperar. Mesa 7 se me hizo un nudo en el estómago. Había estado evitando ese rincón del salón de baile toda la noche, pero debería haberlo sabido. No había forma de evitar nada esta noche. Me alicé el delantal con dedos temblorosos y crucé la sala. Cuanto más me acercaba, más espeso parecía el aire. Sentía que me observaban, no solo mirándome, sino evaluándome, calculando mi valor hasta el último dólar. Marco Boloui estaba sentado a la cabecera de la mesa 7 como un rey en su trono, si es que los reyes estuvieran hechos de carne en descomposición, apenas sostenida por trajes caros. Tenía 70 años como mínimo, con dientes amarillentos que se veían cuando sonreía y ojos como los de un cadáver que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. Lo llamaban Ila Baltoyo, el buitre, y al verlo ahora, con sus dedos esqueléticos envueltos alrededor de un vaso de whisky, entendí por qué. Ah, aquí está. Su voz era sorprendentemente fuerte para un hombre que parecía medio embalsamado. Mi ruborizada novia, yo no estaba sonrojada. En todo caso, estaba pálida. Podía sentir cómo se me iba la sangre de la cara al acercarme a la mesa. Mi entrenamiento era lo único que mantenía mis manos firmes sobre la bandeja. Señor Vulturi, mantuve mi voz neutra, profesional, como si se tratara de un cliente más, como si él no fuera el hombre que me poseería en 3 días. Más cerca, Bella. Hizo un gesto con una mano esquelética. Déjame ver lo que he comprado. Los hombres alrededor de la mesa se rieron. Sonidos ásperos que no tenían nada de gracioso. Reconocía a algunos de ellos. Vital, que controlaba los muelles. Russo, cuyo nombre aparecía en los periódicos cada vez que un testigo desaparecía antes del juicio. Y mi padre, sentado 2 asientos más allá, incapaz de mirarme a los ojos,
Di un paso adelante porque negarme no era una opción. No aquí, no con estos hombres. La mano de Vulture se extendió más rápido de lo que esperaba, agarrándome la muñeca con una fuerza sorprendente. Su piel parecía pergamino, seca y áspera, pero su agarre era de hierro. Buena estructura ósea, dijo clínicamente, como si fuera un caballo que estuviera considerando comprar. Levantó su mano libre para inclinarme la barbilla, obligándome a mirarlo. Su aliento olía a muerte y a whisky caro. ¿Virgen? La pregunta me heló las venas, pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer nada, una voz cortó el momento como una espada atraviesa la seda. Yo que tú no tocaría eso, Marco. Toda la mesa se quedó en silencio, el tipo de silencio que precede a la violencia. Giré la cabeza tanto como me lo permitía el agarre de Buri y lo vi. Domenico Bon no entraba en las habitaciones, se apoderaba de ellas. Alto, de hombros anchos, se movía con la fluida elegancia de un depredador que sabía exactamente lo peligroso que era y no necesitaba demostrarlo. Su traje era negro, perfectamente entallado, y probablemente costaba más que la deuda de mi padre, pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Dorados, casi ámbar a la luz del salón de baile y completamente desprovistos de piedad. Varón, el agarre de Voluri sobre mí se aflojó ligeramente. Esta es una fiesta privada. ¿Lo es? Los labios de Domenico se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, si las sonrisas pudieran matar. Pensé que era una celebración de compromiso, y tengo mucho interés en este compromiso en particular. Ahora estaba más cerca, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo oscuro y caro, cedro y humo. Su mirada me recorrió una vez, evaluándome, y luego se fijó en Voluri con una intensidad que hizo que el anciano se moviera en su asiento. La chica ya está comprometida, intervino Russo, levantándose a medias de la silla. El contrato se firmó bajo falsos pretextos. La voz de Domenico no se elevó, pero transmitía una autoridad absoluta. Antonio Vitali vendió algo que no le pertenecía. Mi padre finalmente levantó la vista, con el rostro pálido por el miedo. Tenía todo el derecho. Tú no tenías nada. Las palabras fueron tranquilas, letales. Aurora Vitali ya estaba comprometida, solo que aún no lo sabía. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa para mantener el equilibrio, con la mente acelerada, comprometida por este hombre al que nunca había visto. Esto es absurdo, Ford gruñó, pero ahora había incertidumbre en su voz. Enséñame los papeles. ¿Los papeles? La risa de Domenico fue fría. ¿Quieres papeles, bello? Muy bien, pero ten en cuenta esto. No necesito documentos para justificar lo que es mío. Tomo lo que me pertenece, y ella me pertenece. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, no con rudeza, pero con una posesión inequívoca, y me apartó del agarre de Buri. El anciano me soltó inmediatamente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la dinámica de poder en esta habitación. Estás cometiendo un error, varón, dijo Bowie con la voz temblorosa entre la rabia y el miedo. Las familias no lo permitirán. Las familias, dijo Domenico en voz baja y peligrosa, harán exactamente lo que yo les diga, porque no soy un buitre moribundo aferrado a su relevancia. Soy el hombre que decide quién vive y quién no. Y ahora mismo, Marco, estás pisando terreno muy peligroso. Empezó a caminar, arrastrándome con él hacia la entrada del salón de baile. Tropecé con mis tacones, mi mente luchando por procesar lo que estaba pasando. Detrás de nosotros podía oír el roce de las sillas, voces que se alzaban confusas y enfadadas. Mi padre llamándome, Bouri gritando sobre contratos y honor. Pero Domenico no se detuvo, no dudó. Se abrió paso entre la multitud como si no existiera. Me agarraba del brazo con firmeza, pero sin hacerme daño. La gente se apartaba automáticamente para dejarle pasar, algunos bajando la mirada por deferencia o por miedo. Espera, logré decir, recuperando por fin la voz. ¿Qué estás haciendo? No puedes, no puedes. Me miró. Esos ojos dorados se clavaron en los míos durante un instante. Mírame, bella. Acabo de hacerlo. Ahora estábamos en la puerta. Dos hombres con trajes oscuros aparecieron de la nada. Sus guardaespaldas nos flanqueaban claramente mientras salíamos al pasillo de mármol. Los sonidos del caos del salón de baile se desvanecieron tras las pesadas puertas. No lo entiendo, dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por controlarla.
¿Qué querías decir? Ya me habían reclamado. Ni siquiera te había visto antes. Entonces se detuvo y se volvió hacia mí por primera vez. Tan cerca, podía ver los rasgos afilados de su rostro, la ligera sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, la forma en que su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, a pesar de estar cuidadosamente peinado hacia atrás. Era más joven que la mayoría de los hombres de aquella sala. Quizá rondaba los 35 años, pero se comportaba con una autoridad que hacía que la edad fuera irrelevante. «No me has visto», admitió, con voz más suave ahora que estábamos solos. «Pero yo sí te he visto, Aurora Vitali. Te he visto servir bebidas con la cabeza bien alta, a pesar de cómo te miran esos cabrones. Te he visto estremecerte cuando tu padre entra en la sala. Te he visto tocar ese medallón que llevas en el cuello cada vez que tienes miedo». Levantó la mano y yo me estremecí instintivamente, pero solo trazó el aire cerca del medallón de mi madre, sin tocarlo ni tocarme a mí. «Te he estado observando durante 3 meses», continuó, «desde la primera noche que trabajaste en uno de estos eventos. Y cuando supe lo que había hecho tu padre, a qué te había vendido, decidí algo muy sencillo. Eso no iba a suceder». «¿Por qué?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. «No me conoces. ¿Por qué te importa?». Algo brilló en esos ojos dorados, algo que no pude identificar. «Porque los hombres como Voluri no merecen tocar a mujeres como tú. Porque tu padre es un cobarde que se merece lo que le va a pasar. Y porque Bella, cuando quiero algo, lo consigo. Ahora eres mía. Lo aceptes o no, la posesividad de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa. Un extraño y retorcido alivio. Porque por muy peligroso que fuera este hombre, fueran cuales fueran sus motivos, no era Marco Bouri. No tenía 70 años, ni ojos muertos, ni manos que parecían dedos de cadáver sobre mi piel. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Su sonrisa era afilada, depredadora. «Ahora, Bella, vendrás conmigo a mi ático, donde estarás a salvo de Bouri, de tu padre y de cualquiera que crea tener derecho sobre ti. Te quedarás allí bajo mi protección hasta que haya resuelto esta complicación. Y después de eso, su pulgar recorrió mi mandíbula en un gesto que era a la vez gentil y posesivo. Veremos lo que vales, ¿no?». Las puertas detrás de nosotros se abrieron de golpe. Buri apareció, flanqueado por sus hombres, con el rostro morado de rabia. «¿Crees que puedes salir con mi propiedad? El contrato es nulo». Dominico ni siquiera se dio la vuelta. «Envía a tus abogados, Marco. Envía a tus soldados. Envía a quien quieras. Pero entiende esto. Ahora ella está en mi territorio, bajo mi protección. Y si eres tan estúpido como para intentar recuperarla, yo mismo te destriparé y daré de comer a los perros lo que quede de ti». La amenaza fue pronunciada con el mismo tono que se podría usar para hablar del tiempo. Tranquilo, seguro, absoluto. Los hombres de Vulture se movieron, con las manos dirigiéndose hacia las armas, pero el anciano levantó una mano. Era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo estaba en desventaja. «Por ahora, esto no ha terminado. Varón». «No», asintió Dominico, mirando finalmente por encima del hombro. «No lo está, pero pronto lo estará». Entonces se puso en marcha de nuevo, empujándome hacia la salida, hacia un futuro que no podía ni empezar a predecir. Cuando salimos a la fresca noche de octubre, eché una última mirada al Hotel Plaza, a la vida que había conocido, por terrible que hubiera sido. Yo era Aurora Vitali, vendida a un buitre, robada por un lobo. Y de alguna manera, sospechaba que el verdadero peligro no había hecho más que empezar. El ático ocupaba toda la última planta de un edificio en Tribeca que solo había visto en revistas. El ascensor privado se abría directamente al salón, con ventanas de suelo a techo con vistas al río Hudson, muebles que susurraban riqueza en lugar de gritarla, y un silencio inquietante que hacía que mi pánico anterior pareciera ruido de fondo en comparación. Dominico soltó mi brazo una vez dentro y se dirigió hacia un carrito de bar, con la naturalidad de alguien que se siente completamente en casa en su territorio. Yo me quedé paralizada junto al ascensor, con la mente finalmente asimilando lo que acababa de pasar. «Me ha secuestrado», dije, dejando escapar las palabras. Vertió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso de cristal, sin molestarse en mirarme. «Te he liberado. Hay una diferencia. No legalmente. Legalmente», se volvió entonces,
y sus ojos dorados encontraron los míos al otro lado de la habitación. Tu padre te vendió para saldar una deuda de juego, así que perdóname si no me preocupan especialmente los tecnicismos legales. Bella tenía razón, una razón aterradoramente precisa. Tragué saliva con dificultad, obligándome a pensar, ¿qué quieres de mí? ¿Querer? Consideró la pregunta, dando un sorbo lento a su bebida. Eso es complicado. Lo que necesito es más sencillo. Te necesito viva y lejos de Marco Bowry. ¿Por qué? Porque tu compra fue la pieza final de algo mucho más grande que la depravación de un anciano. Señaló el sofá. Siéntate. Parece que vas a desmayarte. Quería negarme por principios, pero me temblaban las piernas y me dolían los pies después de 5 horas con tacones. Me acerqué al sofá y me hundí en un cuero tan suave que parecía un pecado. Dominico me siguió, pero no se sentó. En lugar de eso, me rodeó por la habitación como un depredador enjaulado, hablando mientras se movía. 3 familias llevan años posicionándose para hacerse con el territorio del varón. Buri, a pesar de su edad y deterioro, sigue controlando importantes activos, incluidos los jueces que podrían legitimar ciertas transferencias de poder. Tu compromiso con él debía ser el sello de una alianza. Tú eras el puente, Aurora, el bonito envoltorio que permitiría blanquear el dinero manchado de sangre a través de canales legítimos. No lo entiendo. ¿Cómo podría lograrse eso casándote conmigo? Su sonrisa fue afilada. El apellido de soltera de tu madre era castellano. No lo sabías, ¿verdad? El mundo se tambaleó. Eso es imposible. Mi madre era la hija ilegítima de don Castiano, nacida antes de que él se casara y tuviera sus herederos legítimos. La ocultaron. La mantuvieron en secreto, pero el linaje está ahí, lo que significa que tú, Bella, tienes derecho a la fortuna de los Castellano, un derecho que Marco Bowry pretendía explotar a través del matrimonio. No podía respirar. Mi madre había muerto cuando yo tenía 8 años, dejándome solo fragmentos de recuerdos en ese medallón. Nunca había hablado de su familia, y yo había supuesto que era porque estaban muertos o la habían repudiado. Estás mintiendo. Ojalá fuera así. Finalmente dejó de moverse, de pie ante las ventanas, con las luces de la ciudad creando un halo alrededor de su silueta. He tenido investigadores siguiendo esto durante meses. En el momento en que tu padre te utilizó como garantía, supe exactamente lo que estaba pasando. Marco no solo estaba comprando una esposa joven, estaba comprando acceso al poder que podía desestabilizarlo todo. Entonces, ¿por qué me llevaste si soy tan valiosa? Exactamente. Porque eres tan valiosa. Se giró y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Marco Bowry es un síntoma, Aurora. La enfermedad es el consorcio que hay detrás de él. Viejas familias que se aferran al poder por cualquier medio necesario. Si te hubieran conseguido, legitimando su reclamo a través de ti, el derramamiento de sangre habría sido catastrófico. Cientos habrían muerto en las guerras territoriales que siguieron. Entonces, me salvaste para salvarte a ti mismo. Te salvé porque dejar que Marco te tuviera habría sido inconcebible. Se acercó, cada paso deliberado. Pero sí, Bella, no estoy haciendo esto por puro altruismo. Mantenerte con vida y lejos de ellos me beneficia. No te voy a mentir al respecto. La honestidad era, de alguna manera, peor que una mentira cómoda. Me levanté, necesitando poner distancia entre nosotros, y caminé hacia las ventanas. La ciudad se extendía bajo nosotros. Millones de luces representaban millones de vidas que no tenían ni idea de que existían hombres como Dominico Barón. ¿Qué pasa ahora?, pregunté de nuevo. La misma pregunta que había hecho fuera de la plaza. Ahora te quedarás aquí bajo mi protección mientras desmantelo el consorcio pieza por pieza. Llevará tiempo, semanas, tal vez meses. Intentarán negociar, amenazar, sobornar. Incluso podrían intentar llevarte de vuelta por la fuerza. Su reflejo apareció en el cristal junto al mío. Pero fracasarán porque no perderé a Aurora. Nunca. Tienes mucha confianza. Soy muy bueno en lo que hago. Me volví hacia él y lo encontré más cerca de lo que esperaba. Lo suficientemente cerca como para oler ese aroma a cedro y humo, para ver los destellos de oro más oscuro en sus ojos ámbar. ¿Y qué es lo que haces exactamente? Su sonrisa fue lenta, peligrosa. Soy el Soto Capo de Nueva York, solo superado por el propio amanecer. Controlo los puertos, los sindicatos, la mitad de los jueces y la mayoría de los políticos. Cuando las familias tienen disputas que no pueden resolver, acuden a mí. Cuando alguien necesita desaparecer, acuden a mí.
Cuando surgen problemas que requieren soluciones que otros hombres no se atreven a tomar, acuden a mí. Eres un monstruo. Sí, sin negarlo, sin justificarlo, lo soy, pero soy el monstruo que te mantiene con vida. Así que quizá deberías estar agradecida por ello. La arrogancia debería haberme enfurecido. En cambio, sentí algo completamente diferente. Una fascinación oscura y retorcida por este hombre que hablaba de la violencia como si fuera un fenómeno meteorológico y me miraba como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. Quiero ver las pruebas, dije de repente. Los documentos sobre mi madre, la investigación, todo. Me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Mañana, esta noche, necesitas descansar. El Leyena te llevará a tu habitación. El Leyena. Una mujer apareció desde un pasillo que no había visto. De unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño, vestía un sencillo vestido negro. Su expresión era cuidadosamente neutra mientras se acercaba. Elena lleva 30 años con mi familia, explicó Domenico. Te ayudará a instalarte. Si necesitas algo, cualquier cosa, pídeselo a ella. Por aquí, señorita, dijo Elena, con una voz sorprendentemente cálida, a pesar de su aspecto severo. La seguí por un pasillo decorado con lo que parecían obras de arte originales, piezas renacentistas que pertenecían a museos. Abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo el apartamento que había compartido con mi padre. La cama era una monstruosidad con dosel cubierta de seda color crema, y las ventanas que iban del suelo al techo ofrecían una vista diferente de la ciudad. Hay ropa en el armario, dijo Elena, abriendo unas puertas que revelaron más prendas de diseño de las que había visto nunca fuera de una tienda. Todas de su talla. El barón senior fue muy específico sobre lo que debía haber disponible. ¿Cómo sabía mi talla? La expresión de Elena no cambió. El barón senior es muy meticuloso en sus preparativos. El baño está por allí. Si tiene hambre, puedo traerle algo. No tengo hambre. Estaba demasiado alterada como para pensar en comida. Ella asintió. Entonces la dejaré descansar. Pero señorita, debe saber que el barón nunca ha traído a una mujer aquí antes. Este ático es su santuario privado. El hecho de que usted esté aquí demuestra lo mucho que se toma en serio su protección. Antes de que pudiera responder, se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente contra el cristal frío. Mi reflejo me devolvió la mirada. El pelo oscuro revuelto por el caos de la noche. El medallón de mi madre todavía en mi cuello. Mis ojos muy abiertos por la conmoción que aún no había logrado asimilar. Hacía 24 horas, estaba sirviendo bebidas y contando los minutos para una boda de pesadilla. Ahora estaba en el ático de uno de los hombres más peligrosos de Nueva York, aparentemente con un linaje que me hacía lo suficientemente valiosa como para desatar guerras. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Suponiendo que era Elena que regresaba, grité, «¡Adelante!». Pero fue Domenico quien entró, ahora vestido con pantalones negros y una camisa blanca con los 3 botones superiores desabrochados, dejando entrever su pecho definido. Llevaba una carpeta de cuero. «Creí que habías dicho mañana», dije mirando la carpeta. Cambié de opinión. «Deberías ver esto ahora». Me la entregó y luego se apoyó contra la pared cerca de la ventana, dejándome espacio. No es una lectura agradable. Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Dentro había documentos, fotografías, papeles legales, certificados de nacimiento que mostraban el linaje de mi madre, informes de investigación que detallaban los planes y fotografías del consorcio, fotos de vigilancia de mí sirviendo bebidas, caminando a casa desde el trabajo, incluso durmiendo en mi pequeña habitación en el apartamento de mi padre. «Me has estado vigilando durante 3 meses», dije con voz hueca. Necesitaba entender quién eras. Si eras cómplice de los planes de tu padre, si eras consciente de tu valor, si eras una amenaza. ¿Y qué decidiste? Su mirada era firme, inquebrantable, que eras una víctima, que no tenías ni idea de en qué te habías metido y que te merecías algo mejor que ser vendida a un cadáver como Marco Boli. Me quedé mirando las fotografías, las pruebas de toda mi vida diseccionadas y analizadas por los investigadores de este hombre. Debería haber estado furiosa, debería haberme sentido violada, pero en cambio sentí otra cosa. Un extraño alivio de que alguien hubiera estado observando. Alguien se había preocupado lo suficiente como para saber la verdad.
Mi padre lo sabía, dije, dándome cuenta de repente. Sabía lo de la familia de mi madre. Por eso me había tenido a su lado todos estos años a pesar de odiarme. Yo no era su hija, era su póliza de seguro. Sí, esa simple confirmación rompió algo en mí. Me desplomé en el borde de la cama y la carpeta se me cayó de los dedos entumecidos. Todos esos años de desprecio, de crueldad casual, de mirarme como si fuera menos que humana, todo había sido un cálculo. Nunca había sido su hija. Solo había sido un activo a la espera de ser cobrado. La cama se hundió cuando Dominico se sentó a mi lado, cuidando de mantener una distancia respetuosa. Tu madre intentó marcharse, dijo en voz baja. Los documentos muestran que intentó llevarte y desaparecer cuando tenías 7 años, pero tu padre la encontró, y 2 meses después murió en lo que se dictaminó como un accidente. Lo miré fijamente. ¿Crees que él la mató? Creo que tu madre sabía el peligro en el que te encontrabas e intentó protegerte. Y creo que alguien se aseguró de que no pudiera hacerlo. Su mano se movió como para tocarme el hombro. Luego se detuvo, flotando en el aire antes de volver a caer a su lado. Lo siento, Aurora. Mereces saber la verdad. ¿La verdad? Me reí con un sonido amargo. Ya ni siquiera sé lo que eso significa. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. No todo. Eres fuerte. Eso es cierto. Sobreviviste al abandono de tu padre, trabajaste en esos eventos con elegancia a pesar de cómo te miraban esos hombres. Eso requiere verdadera fuerza. Me volví para mirarlo. Este hombre peligroso de ojos dorados que hablaba del asesinato con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. ¿Por qué te importa? ¿En serio? Podrías haberme secuestrado, encerrado, utilizado para lo que quisieras. ¿Por qué molestarse con explicaciones y carpetas y fingir que tengo alguna opción en esto? Su expresión cambió. Algo casi vulnerable cruzó sus rasgos antes de que la máscara de control volviera a colocarse en su lugar. Porque me recuerdas a alguien a quien no pude salvar una vez, y porque, Bella, lo creas o no, prefiero que mis posesiones vengan por voluntad propia. No soy tu posesión. ¿No lo eres? Se puso de pie, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Estás en mi casa, llevas ropa que yo te he proporcionado y estás protegida por mi nombre. Marco Bowry cree que ahora eres mía. Y lo mismo ocurre con todas las demás familias de esta ciudad. Lo aceptes o no, Aurora, me perteneces. La única pregunta es si lucharás contra esa realidad o la aceptarás. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. La puerta no está cerrada con llave. Podrías marcharte si quisieras. Baja en el ascensor. Sal a la ciudad. Pero ten en cuenta esto. En cuanto salgas de este edificio, serás vulnerable. Los hombres de Marco ya te están buscando. Tu padre te traicionará en cuanto le presionen. El único lugar donde estás a salvo es aquí, conmigo. Eso no es realmente una opción. No, él asintió. No lo es. Pero es la única que tienes. Bienvenida a mi mundo, Bella. Que duermas bien. Después de que se marchara, me quedé sentada en ese enorme dormitorio durante horas, mirando el contenido de las carpetas esparcidas sobre el edredón de seda. Pruebas de una vida que nunca supe que tenía, un valor que nunca comprendí, un peligro hacia el que había estado caminando sin darme cuenta. Al final, me puse uno de los camisones de seda del armario. Por supuesto me quedaba perfecto. Y me metí en la enorme cama. Las sábanas eran más suaves que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás, pero el sueño me eludía. En algún lugar de este edificio había un hombre que me había robado de mi boda, que me había estado observando durante meses, que reclamaba su propiedad sobre mí con la misma certeza con la que la mayoría de la gente reclama su propio nombre. Y lo más aterrador era que no estaba segura de querer huir. La mañana llegó demasiado pronto, y no lo suficientemente pronto. Finalmente me quedé dormida al amanecer y me desperté con la luz del sol entrando por las enormes ventanas y Elena entrando con una bandeja de desayuno. El señor Barón pensó que tal vez preferiría desayunar en su habitación esta mañana, dijo, colocando la bandeja en una pequeña mesa cerca de la ventana. Pero él solicita su presencia en su oficina a las 10. Miré el reloj. Eran las 9:15. Tenía tiempo suficiente para ducharme y ponerme presentable para lo que fuera que implicara esa solicitud. El cuarto de baño era una obra maestra de mármol y cristal, con una ducha lo suficientemente grande para 4 personas y una presión de agua
que era un placer para mis tensos músculos. Me tomé más tiempo del necesario, dejando que el vapor y el calor aliviara algunos de los nudos de mis hombros. En el armario encontré un vestido negro sencillo, elegante pero sin ostentación, y unos zapatos de tacón bajo infinitamente más cómodos que los que había llevado la noche anterior. Me dejé el pelo suelto y toqué el medallón de mi madre en busca de valor antes de salir al pasillo. Elena me esperaba allí. La oficina de la señorita Dominico era toda de madera oscura y cuero, con estanterías que cubrían 2 paredes y un enorme escritorio situado frente a las ventanas con vistas al centro de la ciudad. Se levantó cuando entré, vestido con pantalones gris oscuro y una camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus musculosos antebrazos. Aurora, gracias por venir. Como si hubiera tenido otra opción. Por favor, siéntate. Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, manteniendo la espalda recta y una expresión neutra. Él se acomodó en su silla y me estudió con esos inquietantes ojos dorados. ¿Has dormido mal? ¿Cómo es posible que lo sepas? Elena me informa de todo, dijo con una leve sonrisa. Tienes ojeras. Perdóname por no dormir bien después de haber sido secuestrada. Liberada, corrigió repitiendo las palabras de la noche anterior. Y no eres una prisionera, Aurora. Eres una invitada. Hay una diferencia. Una invitada que no puede marcharse. Una invitada que moriría en cuestión de horas si lo hiciera. Su expresión se endureció. Los hombres de Marco intentaron violar la seguridad del edificio anoche. 3 veces. Obviamente, no lo consiguieron, pero no se dan por vencidos. Tu padre tampoco. Ha estado llamando a todos sus conocidos, tratando de negociar tu regreso. La noticia no debería haberme sorprendido, pero aún así me heló la sangre. ¿Qué les hiciste a los hombres de Marco? Nada permanente esta vez. Se recostó en su silla, pero eso confirma lo que sospechaba. Marco está desesperado, lo que significa que el consorcio está presionando. Te necesitan para legitimar su reclamación. Sigo sin entender por qué casarse conmigo les daría acceso a la fortuna de los Castiano. Mi madre era ilegítima. En el mundo antiguo eso habría importado. En el nuestro se encogió de hombros. El linaje es el linaje, especialmente cuando no hay otros herederos castellano vivos. Don Castellano murió hace 15 años sin hijos legítimos. Su patrimonio ha estado en un limbo legal desde entonces. Tu existencia, tu linaje, es la clave para desbloquear miles de millones en activos. Miles de millones. La cifra era incomprensible. La familia Castiano no solo era rica, tenían propiedades inmobiliarias estratégicas en 3 continentes, negocios legítimos por valor de cientos de millones, y eso sin tener en cuenta las operaciones menos legales. Sacó un expediente del cajón de su escritorio. Esta es tu herencia, Aurora. Suponiendo que podamos demostrar tu reclamación y mantenerte con vida el tiempo suficiente para hacerla valer. Cogí el expediente con los dedos entumecidos y hojeé las páginas de escrituras de propiedad, participaciones empresariales y extractos bancarios. Las cifras se difuminaban, demasiado grandes para procesarlas. No quiero esto, dije finalmente. Nada de esto. El dinero, el poder, el peligro. Solo quiero vivir mi vida. Eso ya no es una opción. Su voz era suave pero firme. En el momento en que tu padre te vendió a Marco, en el momento en que te saqué de ese salón de baile, tu antigua vida terminó. La única pregunta ahora es ¿qué tipo de vida nueva tendrás? Dejé el expediente sobre su escritorio y le pregunté, ¿qué vida me ofreces? Protección, recursos, poder, si lo deseas. Se levantó, rodeó el escritorio y se inclinó contra él para acercarse a mí. El consorcio quiere utilizarte como llave para abrir la caja fuerte de Castellano. Te ofrezco ayudarte a reclamarla para ti. Quédate con lo que es tuyo. Controla tu propio destino. ¿A cambio de qué? Su sonrisa fue aguda, tu lealtad, tu cooperación para desmantelar el consorcio, y su mirada recorrió mi cuerpo de una manera que hizo que sintiera un calor en la boca del estómago. Tu presencia aquí, en mi casa, bajo mi protección y mi autoridad. ¿Quieres decir bajo tu control? Control, protección conmigo. Son lo mismo. Se acercó y me encontré inclinando la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. No te mentiré, Aurora. Soy posesivo con lo que es mío, y ahora eres mía, lo hayas aceptado o no. Pero no soy tu padre, y no soy Marco Bouri. No te descuidaré, y desde luego, no te venderé. Lo que haré es mantenerte a salvo,
darte opciones cuando pueda y enseñarte a sobrevivir en este mundo. Y si me niego, seguirás aquí, bajo mi protección, seguirás siendo mía, pero lucharás en cada paso, te harás infeliz y desperdiciarás el potencial que veo en ti. Levantó la mano y esta vez sí me tocó. Sus dedos recorrieron mi mandíbula con una delicadeza sorprendente. Eres más fuerte de lo que crees, Bella. Lo vi en esas fotografías. La forma en que te mantuviste con dignidad, incluso cuando servías a hombres que te miraban como si fueras carne, esa fuerza, bien canalizada, podría hacerte peligrosa. Debería haberme apartado de su tacto. Debería haberme levantado, haber salido, haber mantenido algún tipo de límite. Pero parecía que no podía moverme, atrapada en la intensidad de su mirada. ¿Peligrosa para quién? Para los hombres que creen que pueden utilizarte, para el consorcio, para cualquiera lo suficientemente tonto como para verte como un peón más. Su pulgar recorrió mi labio inferior y sentí que se me cortaba la respiración. Podría convertirte en reina, Aurora, no en la esposa trofeo de un buitre moribundo, sino en una reina de verdad, con poder de verdad. Solo tienes que confiar en mí. Ni siquiera te conozco. Entonces déjame contarte quién soy. Se apartó, dándome espacio para respirar de nuevo. Se acercó a la ventana y me habló de espaldas. Nací como Dominico Barón, hijo de Antonio Barón, nieto de don Salvatore Barón. Me criaron para tomar el relevo del negocio familiar. Me entrenaron desde niño en todo, desde la negociación hasta la forma adecuada de deshacerse de un cadáver. Cuando tenía 16 años, mi padre fue asesinado por la familia Russo. Los maté a todos en menos de un año, a todos los hombres que estaban en aquella habitación, a todas las personas que lo sabían y no hicieron nada. Tenía 17 años cuando ocupé el lugar de mi padre. Se giró y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era vulnerabilidad exactamente, sino un destello bajo la coraza. Cuando tenía 23 años, me enamoré. Se llamaba Sofía. Era todo lo que yo no era. Dulce, amable, optimista. Pensaba que podía salvarme, reformarme, convertirme en algo diferente de lo que era. Apretó la mandíbula. La familia Castiano se enteró de su existencia y la utilizó para intentar manipularme. Cuando me negué a ceder, la mataron. Hicieron que pareciera un accidente, igual que hicieron con tu madre. Entonces lo comprendí. Por eso te recuerdo a ella. No. Su respuesta fue firme. Sofía era débil, dulce, pero débil. No podía sobrevivir en este mundo. No podía entender lo que se requería. Tú, Aurora, eres diferente. Has vivido con un monstruo por padre. Has trabajado para monstruos con esmoquín. Has sobrevivido a años de abandono y crueldad. Y has mantenido intacta tu dignidad. Sofía se habría derrumbado ante lo que tú has soportado. Pero tú sigues aquí. Sigues luchando. Sigues siendo fuerte. Se acercó a mí y, esta vez, cuando me tocó la cara, hubo algo casi tierno en su gesto. Le fallé a Sofía porque intenté mantenerla alejada de mi mundo. No cometeré ese error contigo. Ya formas parte de este mundo, Bella. Solo te estoy enseñando a prosperar en él, en lugar de simplemente sobrevivir. Haciéndome tuyo, haciéndote mía, asintió, y siendo tuyo a cambio. Eso es lo que significa la posesión en mi mundo. No es un control unilateral, sino protección mutua, lealtad mutua. Tú me perteneces, sí, pero yo también te pertenezco. Tus enemigos son mis enemigos. Tu seguridad es mi prioridad. Tu futuro es mi responsabilidad. Eso no es amor. No, él asintió. Es mejor. El amor es débil, fugaz, fácil de manipular. Esto es permanente, inquebrantable. Las familias te reconocerán como mía, lo que significa que serás intocable. Incluso si me odias, incluso si nunca me perdonas por haberte sacado de ese salón de baile, seguirás teniendo mi protección siempre. Me levanté, necesitaba moverme, procesar todo. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad abajo. Toda esa gente viviendo vidas normales, ajena a la oscuridad que existía entre ellos. Muéstrame, dije finalmente, con mi decisión cristalizada. Si quieres que confíe en ti para aceptar esto, entonces muéstrame todo. No solo los documentos y las fotos de vigilancia. Muéstrame tu mundo, lo que haces, cómo lo haces, por qué estas personas te temen. Si voy a sobrevivir aquí, necesito entenderlo todo. Su reflejo apareció en el cristal junto al mío, con una expresión indescifrable. Esa es una petición peligrosa. Dijiste que ya era peligrosa.
Entonces, muéstrame cómo ser peligrosa de verdad. Su risa fue baja, apreciativa. Muy bien, Bella, pero entiende que, una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Una vez que sepas que eres cómplice, no podrás alegar ignorancia para seguir siendo inocente. Perdí mi inocencia el día que mi padre me dijo que me vendían para pagar sus deudas. Muéstrame, Dominico. Si soy tuya, si esto es permanente, entonces quiero saber exactamente de qué formo parte. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Esta noche, entonces, tenemos una reunión con la familia Vital. Ellos controlan los muelles. Debería ser instructivo. ¿Qué tipo de reunión? Su sonrisa era aguda, depredadora, del tipo en el que negociamos quién vive y quién no. El Mercedes negro se detuvo frente a un almacén en Red Hook justo después de medianoche. Me senté en la parte de atrás junto a Dominico, con el corazón latiéndome con fuerza a pesar de mis esfuerzos por parecer tranquila. Me había puesto la ropa que Elena había seleccionado. Vaqueros oscuros, una blusa de seda negra y una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que el coche de mi padre. Práctica, pero cara. No una víctima, pero aún no una reina. Recuerda, dijo Dominico cuando el coche se detuvo, no hables a menos que yo te lo diga. Observa, aprende, pero lo más importante, no muestres miedo. Estos hombres pueden oler la debilidad como los tiburones huelen la sangre. Dos de sus guardaespaldas, Carlo y Marco, nos flanquearon al salir del coche. El almacén se alzaba ante nosotros, todo metal oxidado y sombras. No era el tipo de lugar al que jamás hubiera imaginado entrar voluntariamente. En el interior, el espacio se había convertido en lo que parecía una oficina. Muebles caros en contraste con las paredes de hormigón industrial. 5 hombres esperaban y reconocí a uno de inmediato. Vital, de la fiesta de compromiso. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. «Varón», dijo con cautela. No esperaba compañía. «Aurora está aquí para observar», respondió Dominico, colocando su mano posesivamente en mi espalda. «Ella está bajo mi protección, lo que significa que ahora es parte de esta familia». Me pareció apropiado que comprendiera cómo llevamos nuestros negocios. La chica del compromiso de Marco. La sonrisa de Vital no llegó a sus ojos. Se ha hablado. El anciano está furioso. Que se enfade. Dominico me guió hasta una silla situada ligeramente detrás y al lado de la mesa principal de negociaciones. Su furia es irrelevante. ¿Empezamos? Lo que siguió fue una lección magistral de violencia controlada expresada a través de las palabras. Dominico nunca alzó la voz. Nunca hizo una amenaza explícita, pero la amenaza estaba presente en cada frase, en cada pausa, en cada sonrisa fría. La familia Vitali quería ampliar su control sobre los muelles, adentrándose en un territorio que tradicionalmente pertenecía a la familia Barón. Vital presentó su caso con fluidez. Mayor eficiencia, mejores redes de distribución, beneficios mutuos. Tu propuesta tiene mérito, dijo Dominico cuando terminó. Pero has omitido el detalle más importante. ¿Qué detalle? La razón por la que necesitas esta expansión. Dominico se recostó en su silla, la imagen del poder relajado. La familia Russo te está presionando. Quieren acceso a tus rutas marítimas y tú estás considerando dárselas a cambio de protección. El rostro de Vitali se quedó cuidadosamente en blanco. No sé qué es lo que no sabes. Esa única palabra, pronunciada con tranquila intensidad, desmontó la mentira. Tengo gente en la organización Russo. Sé de tus reuniones, de sus amenazas. Sé que te han dado un mes para decidir o empezarán a destruir tus operaciones poco a poco. Se hizo el silencio. Observé cómo el rostro de Vitali pasaba de la negación al cálculo y finalmente a la resignación. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. Honestidad, lealtad y que recuerdes quiénes son tus verdaderos aliados. Los ojos dorados de Dominico eran implacables. La familia Russo forma parte del consorcio que respalda a Marco Bouri. Te están utilizando para debilitarme. Si les das acceso a tus muelles, no solo estarás traicionando nuestra alianza, estarás firmando tu propia sentencia de muerte. Me destruirán si me niego. Lo intentarán. La sonrisa de Dominico era afilada, pero fracasarán porque voy a desmantelar la operación de los Russo antes de que puedan tocarte. Todo lo que necesito es tu lealtad continua e información sobre sus movimientos a cambio de ¿qué? Tu vida, la seguridad de tu familia. Dominique hizo un gesto casual.
la expansión territorial que deseabas. Colabora conmigo y podrás tener todo lo que te prometieron sin vender tu alma a hombres que te destriparán en cuanto dejes de serles útil. Observé cómo Vital lo consideraba. Vi el momento en que tomó su decisión. Fue en la ligera relajación de sus hombros, en la forma en que su mirada pasó de calculadora a receptiva. ¿Qué necesitas de mí? Fechas, horas, lugares de tus reuniones con los rusos, nombres de otras personas a las que hayan contactado y total transparencia en el futuro. Si se ponen en contacto contigo, quiero saberlo inmediatamente. Hecho. Bien. Dominico se levantó. La reunión había terminado claramente. Una cosa más, Vital. La chica. Su mano encontró mi hombro y me empujó para que me pusiera a su lado. Cualquiera que la toque, la amenace o incluso la mire mal, responderá ante mí personalmente. Difunde ese mensaje. Aurora Vitali está bajo mi protección, lo que significa que es intocable. Claro. La mirada de Crystal Vitali se posó en mí y luego se apartó rápidamente. No pretendo faltarle al respeto, señorita. No dije nada, solo incliné ligeramente la cabeza como había visto hacer a Dominico, desempeñando mi papel. De vuelta en el coche, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Así es como se hace. No con violencia, sino con la amenaza de violencia, la certeza de que lo llevarás a cabo. La violencia es una herramienta, respondió Dominico, buscando mi mano en la oscuridad, pero es la menos elegante. Es mejor hacer que elijan seguirte que obligarlos a obedecer. Vital ahora será leal porque cree que soy su mejor opción para sobrevivir. Eso vale más que el miedo solo. Y si se hubiera negado, Carlo le habría metido 2 balas en la cabeza y estaríamos negociando con su segundo al mando. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Este es el mundo que querías entender, Bella. A veces la gente toma malas decisiones, y a veces esas decisiones son fatales. El coche serpenteaba por las calles de Brooklyn de vuelta hacia Manhattan. Miré por la ventana, procesando lo que había presenciado. Las conversaciones casuales sobre violencia, la forma en que Domenico ejercía el poder como un cirujano con un bisturí, preciso, deliberado, eficaz. «No estás horrorizada», observó. «¿Debería estarlo?» La mayoría de la gente lo estaría. Me volví para mirarlo, su perfil iluminado por las luces de la calle. Yo no soy como la mayoría de la gente. Pasé años viendo a mi padre jugarse todo lo que teníamos, viendo cómo elegía su adicción por encima de su hija, viendo cómo finalmente me vendía al mejor postor. ¿Crees que no entiendo que el mundo es brutal? ¿Que existen los monstruos? Negué con la cabeza. Al menos eres sincera sobre lo que eres. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o aprobación. Sigues sorprendiéndome, Aurora Vitali. Bien, no me gustaría ser predecible. Su risa era sincera, cálida. Eres muchas cosas, Bella, pero predecible no es una de ellas. Llegamos al ático cerca de las 2 de la madrugada. Debería haber estado agotada, pero la adrenalina aún corría por mis venas. Elena había dejado comida en la cocina, pero la ignoré y me dirigí al salón, atraída por los ventanales y las luces de la ciudad al otro lado. «Te has manejado muy bien esta noche», dijo Domenico, acercándose a mí con 2 copas de vino. Mucha gente habría entrado en pánico, habría mostrado miedo. Tú mantuviste la compostura. Estaba aterrorizada, admití, aceptando la copa. Lo sé, pero no lo demostraste. Eso es lo que importa. Se quedó cerca, más cerca de lo necesario. Su calor contrastaba con el frío del cristal en mi mano. El miedo es humano. Pero, ¿cómo se maneja ese miedo? Eso es lo que separa a las víctimas de los supervivientes. ¿Y qué soy yo? ¿Víctima o superviviente? Te estás convirtiendo en algo completamente diferente. Levantó su mano libre para colocarme un mechón de pelo detrás de la oreja, y sus dedos se demoraron en mi piel. Algo peligroso y hermoso y absolutamente fascinante. El aire entre nosotros parecía espesarse. Era muy consciente de cada punto en el que casi nos tocábamos. Su pecho a pocos centímetros del mío, su aliento cálido contra mi sien, el calor que irradiaba su cuerpo. «Esto es una mala idea», susurré. «¿Qué es esto? Dijiste posesión, protección. No dijiste nada sobre esto. Esto...» Sus ojos dorados sostuvieron los míos, desafiantes. «Dilo, Aurora. ¿Qué es esta atracción?» La palabra salió sin aliento. Un deseo completamente inapropiado, dado que me secuestraste hace 3 días. «Liberada», corrigió de nuevo,
pero ahora había calor en su voz. E inapropiado, Bella. Nada de nuestra situación es apropiado, pero es sincero. Te deseo. Te he deseado desde la primera vez que te vi sirviendo bebidas con la cabeza alta mientras los hombres te desnudaban con la mirada. Y tú también me deseas. Aunque probablemente te odies por ello. No miento. Su mano me acarició la cara. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Lo veo en la forma en que me miras, en la forma en que te inclinas hacia mí incluso cuando intentas alejarte, en la forma en que se te corta la respiración cuando te toco. Me tienes pánico. Sí, pero también te atraigo, te atrae mi poder, mi seguridad, mi promesa de protección en un mundo que nunca te ha protegido. Tenía razón. Y odiaba que tuviera razón, pero tampoco podía seguir negándolo. Esa atracción entre nosotros, ese magnetismo oscuro que no tenía nada que ver con la lógica y todo que ver con algo primitivo e innegable. No quiero desearte, lo admití, lo sé. Su frente tocó la mía, nuestras narices casi se rozaban, pero lo haces de todos modos, igual que yo te deseo a ti. Aunque complique todo, aunque me haga vulnerable de una forma que no lo había sido desde Sofía, aunque sea peligroso para los dos. Entonces, ¿qué hacemos? Su sonrisa contra mis labios era a la vez una promesa y una amenaza. Dejamos de luchar contra ello. El beso fue inevitable, explosivo. Su boca reclamó la mía con ansia. Yo le correspondí. Toda la tensión de los últimos 3 días se encendió en algo que quemó los pensamientos, el miedo y las dudas. Sus manos estaban en mi pelo, en mi cintura, atrayéndome hacia él hasta que no quedó espacio entre nosotros. Jadeé contra su boca y él se aprovechó, profundizando el beso hasta que me mareó. No era suave ni tierno, era una reivindicación, una posesión hecha física. Sus manos trazaban las curvas de mi cuerpo a través de mi ropa, memorizando, catalogando, poseyendo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeábamos. Sus ojos dorados estaban fundidos. Eres mía, Aurora. Dilo. Lo soy. Me detuve, con las palabras atascadas en la garganta. Dilo. Exigió, con la mano ahora en mi garganta, sin apretar, pero sujetándola, recordándome su poder. Incluso en este momento, necesito oírte reconocerlo. Soy tuya. Susurré y sentí que algo dentro de mí cambiaba y se asentaba. Dios, ayúdame. Soy tuya. Su sonrisa era triunfante, posesiva. Bien, porque bella, nunca te dejaré marchar. Las 3 semanas siguientes se difuminaron en una neblina de aprendizaje y transformación. Dominica cumplió su palabra. Me lo enseñó todo, no solo las reuniones y las negociaciones, sino también el delicado equilibrio de poder que mantenía su imperio en funcionamiento. Cómo utilizaba la información como moneda de cambio, la lealtad como oro y el miedo como bisturí. Pero fue a lo que no me enseñó a lo que presté más atención. Las llamadas telefónicas que recibía a altas horas de la noche en su oficina con la puerta cerrada. Las reuniones a las que asistía sin mí. La forma cuidadosa en que evitaba discutir ciertos aspectos de la estructura del consorcio. Empecé a llevar mis propios archivos, catalogando mentalmente todo lo que observaba. La forma en que Vital se sometía a Dominico, pero seguía manteniendo el contacto con la familia Russo. Cómo los intentos de Marco Bolouri por recuperarme se habían vuelto más desesperados, más violentos. Los nombres que aparecían constantemente en diferentes contextos. Abogados de Castellaniano, jueces a sueldo del consorcio, políticos que le debían favores. Y poco a poco se fue formando una imagen. No la que Domenico había pintado de él como mi protector, sino algo más complejo. Me protegía, sí, pero también me utilizaba, mi linaje, mi derecho a la fortuna de Castellano, para posicionarse como el que legitimaría la próxima estructura de poder en la ciudad. Yo seguía siendo una llave, solo que para una cerradura diferente. Hoy has estado muy callado, observó Domenico una noche mientras cenábamos en el ático. Otra rutina que habíamos establecido. Desayunábamos solos, cenábamos juntos, y las horas intermedias las dedicábamos a mi formación en el negocio familiar. Solo de pensarlo, dejé el tenedor y lo miré fijamente a los ojos. ¿Qué pasará cuando ganemos? Cuando hayas desmantelado el consorcio y me hayas establecido como el heredero de los Castellano, ¿qué pasará conmigo entonces? Se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos dorados evaluándome. ¿Qué crees que pasará? Creo, dije con cautela, que dejaré de ser útil.
Que una mujer con miles de millones en activos y un linaje legítimo se convierte en un lastre en lugar de una pieza clave, a menos que se la controle adecuadamente. Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa, o tal vez respeto. Has estado prestando atención. Tú me enseñaste a prestar atención, a observar, a cuestionar, a mirar más allá de la superficie. Me incliné hacia adelante. Así que te lo pregunto directamente. Cuando esto termine, cuando haya cumplido mi propósito, ¿qué pasará conmigo? ¿Crees que te descartaré? ¿Que te casaré para asegurar alguna alianza? Creo que eres una estratega, y creo que necesito saber qué papel desempeño en tu estrategia, más allá de ser una posesión protegida. Se levantó y rodeó la mesa para colocarse a mi lado. Su mano se posó en mi hombro, sin amenazar, pero llamando la atención. Tienes razón al preguntar. Demuestra que estás aprendiendo, pero te equivocas en una cosa. No vas a dejar de ser útil, Aurora. Vas a convertirte en indispensable. ¿Cómo? Siendo exactamente lo que te estás convirtiendo. Peligrosa, inteligente, estratégica. La fortuna de los castellanos no es solo dinero, Bella. Es poder, influencia, conexiones. Conmigo detrás de ti y ese linaje delante, podrías remodelar toda esta ciudad. Deslizó la mano para acariciar mi rostro, levantándolo para encontrar mi mirada. No quiero una esposa trofeo ni un peón. Quiero una reina, una compañera que pueda estar a mi lado, que entienda este mundo, que pueda ser tan despiadada como sea necesario. Y si no quiero ser eso, entonces te estás mintiendo a ti misma. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Te he observado estas últimas semanas. La forma en que absorbes la información, las preguntas que haces, las observaciones que haces. Tienes un don para esto, Aurora. Ves patrones, conexiones que otros pasan por alto. Eso no es algo que se pueda desperdiciar. Es algo que hay que cultivar. Quería negarlo, insistir en que solo estaba tratando de sobrevivir. Pero tenía razón. Tenía un don para eso, para ver cómo encajaban las piezas, para comprender las motivaciones y los puntos de influencia. Era una versión más oscura del reconocimiento de patrones que me había hecho buena en el ajedrez cuando era niña. ¿Y si dijera que quería salir? Que cogería mi herencia y desaparecería. Le diría, puedes intentarlo. Su sonrisa fue aguda. Pero no lo harás porque estás empezando a comprender algo importante. El poder no es solo control, es elección. Ahora mismo, tienes más opciones que nunca en tu vida. Podrías huir, sí, esconderte en algún lugar con todo ese dinero, pero siempre estarías mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo surgiría la próxima amenaza. O su voz se volvió más baja, más íntima. Podrías quedarte, construir algo real conmigo, gobernar a mi lado, ser la reina que naciste para ser. La oferta era seductora, peligrosa, todo lo que nunca había sabido que quería, envuelto en la forma de un hombre que me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Necesito pensar, por supuesto, me besó en la frente, sorprendentemente con delicadeza. Tómate todo el tiempo que necesites, Bella. Soy paciente cuando importa. Esa noche, me tumbé en mi habitación mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. Hace 3 semanas, me vendieron a un monstruo. Ahora otro monstruo me ofrecía una corona. Pero, ¿qué monstruo era peor? ¿El que quería utilizarme y deshacerse de mí, o el que quería convertirme en cómplice de su imperio? Mi teléfono, uno nuevo que me había dado Dominico, vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre la muerte de tu madre, reúnete conmigo mañana a las 2 de la tarde en el Café Reyo. Ven sola. Un amigo. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Era obvio que era una trampa. Tenía que serlo. Marco intentaba atraerme hacia él. O tal vez alguien del consorcio, pero la mención de la muerte de mi madre me hizo dudar. Dominico había dicho que no fue un accidente, pero nunca me dio detalles, nunca me dijo quién era el responsable. Borré el mensaje y me recosté, pero no pude dormir porque sabía que, fuera una trampa o no, iba a acudir a esa cita. A la mañana siguiente le dije a Dominico que quería ir de compras. Necesito ropa que sea realmente mía. No solo la que me proporcionas tú, y Elena mencionó una boutique en el centro que se especializa en diseñadores italianos. Me estudió por un momento y mantuve mi expresión neutral, esperanzada. Finalmente, asintió. Carlo te llevará.
No te alejes de él. Por supuesto. La boutique estaba a 2 manzanas del Café Reyo. Pasé 1 hora probándome ropa, acumulando compras, actuando como la novia protegida de un mafioso. Luego me excusé para ir al baño, salí por la puerta trasera y caminé rápidamente hacia el café. Carlos se daría cuenta de que había desaparecido en cuestión de minutos. Tenía quizás 10 minutos antes de que todo el aparato de seguridad de Dominico descendiera sobre este barrio. Pero tenía que saber, tenía que entender lo que realmente le había pasado a mi madre. El café era de estilo italiano antiguo. Todo era madera oscura y máquinas de café expreso que parecían estar allí desde la década de 1920. Recorrí el local con la mirada y lo vi en la esquina trasera. Un hombre de unos 60 años con cabello plateado y un rostro que había visto en los archivos de Dominico. Giovanni Russo, jefe de la familia Russo, parte del consorcio. Debería haberme dado la vuelta y haberme marchado. Debería haber sabido que no debía caer en una trampa tan obvia, pero la cara de mi madre apareció ante mí y me encontré deslizándome hacia la mesa frente a él. Aurora Vitali, dijo con voz cálida, como la de un abuelo. Nada que ver con el monstruo que esperaba. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Tienes 3 minutos para hablarme de mi madre antes de que los hombres de Dominico me saquen de aquí a rastras. Su sonrisa era triste, directo. Me gusta eso. Muy bien, empujó un sobre de Manila por la mesa. Tu madre, Lucía Castiano, vino a verme hace 20 años. Estaba embarazada de ti, huía de tu padre y necesitaba ayuda desesperadamente. Le di dinero, una nueva identidad, la oportunidad de desaparecer. ¿Por qué la ayudaste? Porque Lucía y yo éramos amigos. Antes de que conociera a tu padre, antes de que todo saliera mal, crecimos juntos. La quería, dijo simplemente, no de forma romántica. Era como una hermana para mí. Y cuando vino a mí aterrorizada y embarazada, la ayudé de la única forma que pude. Abrí el sobre. Dentro había fotografías. Mi madre, más joven de lo que jamás la había visto, sonriendo, y junto a ella, un joven Giovanni Russo, documentos que mostraban transferencias de dinero, la llave de una caja de seguridad. Tu padre se enteró, continuó Giovanni. La localizó gracias a sus contactos con la familia Castiano. Tu abuelo, en realidad Don, quería saber si su hija ilegítima había tenido un heredero. Cuando tu padre se dio cuenta de lo que valías, del poder que representabas, hizo un trato. Te mantendría cerca, te criaría bajo su control y cuando llegara el momento adecuado, te vendería al mejor postor. Y mi madre intentó detenerlo, amenazó con revelar todo el plan. Así que la mataron. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Intenté protegerla, Aurora. Tenía hombres vigilando tu edificio, pero no fui lo suficientemente rápido. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ella ya estaba muerta. ¿Quién la mató? Mi padre. No, él no tenía el valor para hacerlo. Fue Antonio Barón, el padre de Dominico. En aquel entonces trabajaba con tu abuelo, ayudando a mantener consolidados los activos de Castellano. Lucía era un cabo suelto, así que la eliminó. El mundo se tambaleó. El padre de Dominico, lo que significaba que Dominico lo había sabido todo desde el principio, sabía exactamente quién había matado a mi madre cuando me mostró esos archivos. ¿Por qué me contaste esto?, le pregunté, con voz hueca. Porque Dominico te está utilizando igual que todos los demás. No es tu salvador, Aurora. No te protege por nobleza. Te está posicionando para que cuando legitime tu derecho a la fortuna de los Castellano, te controle a ti y a todo lo que heredes. No eres su reina. Eres su marioneta, con miles de millones de dólares en los hilos. ¿Y me estás contando esto por bondad? No, admitió. Te lo cuento porque quiero que veas las cosas con claridad. Toma tus propias decisiones. Tu madre murió porque no tenía poder, ni protección, ni forma de defenderse de los hombres que la veían como una herramienta. No tienes por qué repetir sus errores. ¿Qué me ofreces? ¿Una alianza? El consorcio no es lo que Domenico ha pintado. Sí, Marco Bolowi es un monstruo. Vamos a apartarlo. Pero el resto de nosotros estamos intentando poner orden en el caos. Con tu linaje legitimado y nuestro respaldo, podrías reclamar tu herencia sin ser propiedad de nadie. Ni mía ni de Domenico. Serás una mujer independiente con poder real. Fue con un discurso bonito, una oferta tentadora y probablemente, pensé, completa. Necesito pensarlo, por supuesto, pero piénsalo rápido. Domenico se está moviendo en nuestra contra. En una semana,
quizá 2. La guerra será abierta y sangrienta. Elige tu bando antes de que te obliguen a hacerlo. Me levanté, agarrando el sobre. Si realmente fueras amigo de mi madre, no la habrías dejado morir. Su rostro se descompuso. Lo sé. Por eso estoy tratando de salvarte. No me dejes fallar 2 veces. Salí del café y me encontré con el caos. Carlo estaba allí con otros 3 hombres, con una mezcla de alivio y furia en sus rostros. Dominico estaba junto a su Mercedes y su expresión me heló la sangre. Sube al coche, dijo en voz baja. Ahora, el trayecto de vuelta al ático fue silencioso, con una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dominico se sentó a mi lado, con el cuerpo rígido por la furia contenida. Yo apreté el sobre de Giovanni, con la mente dando vueltas entre mentiras y verdades, tratando de decidir qué ofrecer. Subimos en el ascensor en silencio, atravesamos el ático en silencio. Solo cuando estuvimos en su despacho, con la puerta cerrada, habló por fin. ¿En qué demonios estabas pensando? Pensaba que quería respuestas sobre mi madre de Giovanni Russo. ¿Tienes idea de lo fácil que habría sido para él matarte? ¿De que podría haber sido una trampa? Era una trampa, repliqué, pero no del tipo que tú crees. Quería ponerme en tu contra, sembrar dudas sobre tus motivos. ¿Y lo consiguió? Los ojos dorados de Dominico se clavaron en los míos. ¿Ahora dudas de mí, Aurora? ¿Debería hacerlo? Tiré el sobre su escritorio. Dice que tu padre mató a mi madre. ¿Es cierto? El silencio se prolongó. La expresión de Dominico no cambió, pero vi la respuesta en la tensión alrededor de sus ojos, en el ligero apretón de su mandíbula. Sí, dijo finalmente. Mi padre mató a tu madre. Lo descubrí hace 6 meses, cuando supe por primera vez de tu existencia. Es una de las razones por las que te estaba vigilando. Quizás por culpa, o por el deseo de reparar pecados que no eran míos, pero que llevaban mi nombre. Me mentiste. Omití información. Él corrigió. Hay una diferencia. Necesitabas protección, no más traumas. ¿Habría cambiado algo saberlo antes? Lo habría cambiado todo. Me pides que confíe en ti, que te pertenezca, y me has estado mintiendo desde el principio. Nunca te he mentido. Su voz se elevó por primera vez. Ni una sola vez. Te he dicho exactamente lo que soy, lo que quiero, lo que ofrezco. Sí, te oculté la verdad sobre las acciones de mi padre, porque contártela habría destruido cualquier posibilidad de que aceptaras mi protección. Y tú necesitabas esa protección más de lo que necesitabas odiarme. Te odio, dije, pero las palabras sonaban huecas. No, no es verdad. Se acercó a mí y yo retrocedí hasta chocar contra su escritorio. Odias lo que represento, lo que hizo mi padre, el mundo al que te han arrastrado, pero no me odias a mí, porque nunca he fingido ser otra cosa que lo que soy. Un monstruo que intenta protegerte de monstruos peores. Giovanni dice que me estás utilizando, que no soy tu reina, solo tu marioneta. ¿Y tú le crees? La risa de Dominico fue amarga. Aurora, usa la cabeza. ¿Por qué Giovanni Russo, un hombre que dejó morir a tu madre, se preocuparía de repente por tu libertad? Quiere lo mismo que todos quieren, acceder a la fortuna de los Castellano a través de ti. La única diferencia es que yo soy sincero al respecto, así que admites que me estás utilizando. Por supuesto que sí. La admisión fue tajante, frustrada. Nunca he fingido lo contrario. Sí, te quité a Marco. Sí, estoy utilizando tu linaje para posicionarme. Sí, convertirte en mi reina me beneficia. Pero Aurora, sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, obligándome a mirarlo. También te estoy dando poder, poder real, no solo protección y ropa bonita, sino influencia real, educación, opciones. Giovanni te ofrece la ilusión de la libertad mientras planea controlarte tan minuciosamente como él dice que yo lo hago. ¿Cómo sé en quién confiar? No lo sabes. Su frente tocó la mía. Ese es el verdadero infierno de este mundo. Todo el mundo tiene sus propios intereses. Todo el mundo quiere algo. La cuestión no es en quién confiar. Es quién es sincero sobre lo que quiere y quién te ofrece el mejor trato. ¿Y tú qué me ofreces? Todo. Sus labios rozaron los míos. Apenas un beso. Mi protección, mis recursos, mi nombre. Una asociación en la que tú tengas poder real, no solo aparente. Y su voz se volvió más baja, más íntima. Yo, todo yo, sin mentiras ni ilusiones sobre lo que soy. Empujé su pecho,
necesitando espacio para pensar. Necesito tiempo para procesar esto, para averiguar lo que quiero. No tienes tiempo. Su expresión se endureció. Giovanni no se acercó a ti por amabilidad. Está haciendo su jugada. El consorcio se está fracturando. La desesperación de Marco lo ha convertido en un lastre. Y los jugadores inteligentes se están posicionando para lo que viene después. En las próximas 48 horas, esta ciudad va a estallar en una guerra y tienes que elegir de qué lado estás antes de que empiecen los disparos. Eso no es justo. La vida no es justa, bella, pero es honesta. Así que te lo pregunto directamente. ¿Estás conmigo o contra mí? Miré a este hombre que me había robado, educado, seducido y mentido. Este monstruo peligroso y hermoso que me prometió una corona y lo decía en serio. Y me di cuenta de que Giovanni se había equivocado en una cosa. Yo no era mi madre. No estaba huyendo. No esperaba que me rescataran. Estaba en medio de la tormenta, y un hombre que nunca había fingido ser otra cosa que lo que era me ofrecía poder. Estoy contigo, dije finalmente, pero con una condición. Dime cuál es. No más omisiones. No más verdades protegidas. Si somos socios, necesito saberlo todo. Sin filtros, sin suavizar, todo. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, aprobatoria. Hecho. Bienvenida a la guerra, Reina Aurora. La guerra llegó más rápido de lo que incluso Dominico esperaba. Giovanni Russo hizo su jugada 2 días después. Un ataque coordinado contra 3 propiedades del barón simultáneamente. El mensaje era claro. El consorcio había terminado de negociar. Observé desde la oficina de Dominico cómo orquestaba la respuesta, con los teléfonos sonando constantemente y hombres yendo y viniendo con informes de daños y bajas. Esa era la realidad que se escondía bajo la pulida superficie. Sangre, fuego y hombres muriendo por pedazos de territorio y poder. Hemos perdido el almacén de Brooklyn, informó Carlo con rostro sombrío. 4 de nuestros hombres han muerto y 6 han resultado heridos. Los rusos lo atacaron con 15 soldados. La empresa de transporte está a salvo. Tu información sobre el momento era correcta. Mi información, porque recordaba algo que Giovanni había dicho durante nuestra reunión en la cafetería, una referencia casual a las operaciones matutinas que me había parecido extraña. Se lo mencioné a Dominico y él reforzó la seguridad de ese objetivo. ¿Qué hay de Marco?, preguntó Dominico, y noté el tono de su voz. El viejo buitre había estado callado. Demasiado callado desde mi fuga. Eso es lo extraño, dijo Carlo. No hay movimiento por parte de su gente. Es como si estuviera esperando algo. Los ojos dorados de Dominico se encontraron con los míos al otro lado de la habitación, y vi cómo caía en la cuenta. Está esperando a que me maten. Entonces entrará en acción, reclamará a Aurora en medio del caos y legitimará su posición a través de ella antes de que nadie pueda reorganizarse. Brillante, dije con amargura. Dejar que los demás hagan el trabajo sucio. En realidad, es bastante inteligente para un hombre moribundo. Dominico se dirigió a su escritorio y abrió unos documentos en su ordenador. Pero ha cometido un error de cálculo crítico. ¿Cuál? Su sonrisa fue aguda. Da por hecho que estaré demasiado concentrado en los rusos como para verlo venir. Lo que siguió fue una clase magistral de manipulación estratégica. Durante la semana siguiente, mientras aparentemente luchaba contra la familia Russo, Dominica en realidad les estaba proporcionando información, inteligencia cuidadosamente calculada que les hacía creer que estaban ganando. Almacenes que él quería destruir de todos modos, operaciones que ya había marcado para su reorganización. Cedió terreno estratégicamente, haciendo que Giovanni se sintiera seguro y se excediera, y yo le ayudé. Utilizando el reconocimiento de patrones que descubrí, identifiqué los puntos débiles de la alianza del consorcio, viejos rencores entre familias, intereses contrapuestos, lugares donde la lealtad se compraba en lugar de ganarse. La familia Vital está vacilando, le dije a Dominico una noche mientras revisábamos los informes de inteligencia en su oficina. Giovanni les prometió el control ampliado del muelle, pero no puede cumplirlo sin tomar primero tu territorio. Están empezando a cuestionarse si han apoyado al bando correcto. Confirmado, añadió Carlo desde su posición junto a la puerta. Nuestra fuente en la organización de Vital dice que el viejo está pensando en ponerse en contacto. Entonces le daremos una razón para cambiar de bando. Dominico hizo una llamada, hablando rápidamente en italiano, y luego colgó. Hecho.
Vital consigue la expansión de su territorio, pero de nosotros en lugar de Giovanni. Eso rompe 3 familias del consorcio. ¿Qué queda? Giovanni, Marco y los abogados de Castiano. La sonrisa de Dominico era fría. Es hora de recordarles por qué nadie se mueve contra la familia Barón. La represalia, cuando llegó, fue quirúrgica, no la sangrienta guerra de bandas que Marco y Giovanni esperaban, sino ataques precisos que paralizaron sus operaciones sin el baño de sangre que habían previsto. Los envíos fueron interceptados y las cuentas bancarias congeladas por jueces a sueldo de Dominico. Los soldados claves se pasaron al bando contrario con mejores ofertas. En 10 días, el consorcio quedó en ruinas y Giovanni Russo estaba desesperado. «Quiere reunirse», me dijo Dominico. «Solo él, tú y yo, en terreno neutral. Dice que tiene una propuesta. Es una trampa. Por supuesto que lo es, pero vamos a ir de todos modos. Su mano encontró la mía porque es hora de acabar con esto. Y quiero que vea a lo que realmente se enfrenta. No solo a mí, sino a nosotros». La reunión se fijó en un restaurante de Little Italy, Vincenzo's, propiedad de una familia neutral en los conflictos actuales. Llegamos con Carlo y otros 2 guardias, pero ellos se quedaron fuera, según lo acordado. Giovanni estaba sentado en una mesa de la esquina, con un aspecto más envejecido que en la cafetería, cansado, derrotado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi en ellos un arrepentimiento sincero. «Aura, Domenico, gracias por venir». «Tienes 10 minutos», dijo Dominico, sin molestarse en sentarse. «Habla. Ofrezco una rendición incondicional. Disolveré el consorcio, respaldaré la reclamación de Aurora sobre la fortuna de los Castellano y me retiraré de las operaciones activas. A cambio, perdonad a mi familia, a mi hijo, a mis nietos. Ellos no han tenido nada que ver con esto. Era una capitulación total. Todo por lo que Dominico había luchado se ofrecía libremente. Demasiado libremente». «¿Cuál es el truco?», pregunté. Giovanni sonrió con tristeza. «Chica lista, tu madre estaría orgullosa». Sacó de su chaqueta un sobre similar al que me había dado antes. «La trampa es lo que hay aquí dentro. La verdad sobre la fortuna de Castellano, sobre tu abuelo, sobre por qué tu madre huyó realmente». La mano de Dominico se posó instantáneamente sobre su pistola. «Cuidado, Giovanni, no te estoy amenazando. Le estoy advirtiendo». Los ojos de Giovanni estaban fijos en mí. «Tu abuelo no solo dirigía operaciones criminales, Aurora. Dirigía algo más oscuro. Tráfico. No de drogas ni armas. De personas. De mujeres. Concretamente, mujeres jóvenes de Europa del Este, vendidas para prostituirlas en todo su imperio. Tu madre lo descubrió cuando tenía 17 años. Por eso huyó. Por eso te mantuvo escondida. No quería que te reclamara ese legado». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Me hundí en una silla, con la mente a 1000 por hora. La fortuna que me había estado preparando para reclamar, los miles de millones a los que Dominico me había estado ayudando a acceder, se había construido sobre el sufrimiento de miles de mujeres. «La fortuna de los Castano es dinero manchado de sangre», continuó Giovanni. «Siempre lo ha sido. Y al legitimar tu reclamación, Dominico no solo te está convirtiendo en reina, te está convirtiendo en cómplice de atrocidades que harían parecer a Marco Boli un santo». «Eso es historia antigua», dijo Dominico, pero su voz carecía de certeza. «El amanecer lleva muerto 15 años. Esas operaciones continúan», terminó Giovanni. «Bajo una nueva dirección, los abogados de Castellano, los que han estado manteniendo la fortuna, han estado dirigiendo la operación de tráfico todo este tiempo, utilizando los negocios legítimos como tapadera. Si Aurora reclama su herencia, no solo obtiene dinero, sino que también asume la responsabilidad de cientos de mujeres que actualmente están retenidas, vendidas y destruidas». La habitación daba vueltas. Miré a Dominico y vi la verdad en su rostro. Él lo sabía. Quizás no todo, pero sabía que la fortuna no era limpia. «Lo sabías», dije con voz hueca. «Lo sospechaba», admitió. «Pero Aurora, todas las fortunas de nuestro mundo tienen sangre. El dinero de los Baron, el dinero de los Russo, todo es sucio. Esa es la naturaleza de lo que hacemos. No así». Me puse de pie, con las piernas temblorosas. Ni el tráfico, ni las mujeres. No pude terminar la frase. Giovanni también se puso de pie. «Por eso te ofrezco esto. Disuelve la fortuna de los Castellano. Cierra las operaciones. Libera a las mujeres. Te ayudaré a hacerlo.
Te proporcionaré pruebas, testimonios, lo que necesites, pero a cambio, perdona a mi familia. Déjame retirarme sabiendo que hice algo decente antes de morir. ¿Y si nos negamos?, preguntó Dominico. Entonces iré al FBI con todo. El tráfico, sí, pero también los jueces que tienes en tu poder, los políticos en tu nómina, todo. Lo quemaré todo, incluyéndome a mí mismo. Al menos así moriré haciendo lo que tu madre. Me miró. Lo que Lucía habría querido, acabar con todo esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a estos dos hombres, uno ofreciéndome una corona construida sobre el sufrimiento, el otro ofreciéndome la oportunidad de acabar con ese sufrimiento a costa de todo. Aurora, dijo Dominico con cautela, todavía podemos salvar esto. Coge la fortuna. Acaba con el tráfico tú misma. Mantén los negocios legítimos. No tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Mi voz era firme ahora, segura. Mi madre huyó de esto. Murió intentando mantenerme alejada de ello. No me beneficiaré de lo que la destruyó. No tendrás nada, dijo Domenico. Ni fortuna, ni poder. Solo mi protección y la vida que construyamos juntos. ¿Es eso suficiente para ti?, pregunté. La pregunta quedó en el aire, con todo lo que no se había dicho. ¿Soy suficiente sin los miles de millones? ¿Sin la ventaja estratégica? ¿Sin la llave de la ciudad? Se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos dorados buscando los míos. Luego, lentamente, sonrió. Siempre has sido suficiente, Bella. La fortuna era solo un extra. La reina que vi nunca tuvo que ver con el dinero. Tenía que ver contigo, con quién eres, en quién te estás convirtiendo. Me volví hacia Giovanni. Dime cómo acabar con esto, con todo. El tráfico, las operaciones, todo. Lo que siguió fueron 3 días de intensa planificación. Giovanni proporcionó ubicaciones, nombres y pruebas meticulosamente documentadas a lo largo de los años. Dominico utilizó sus contactos para coordinarse, contra todo pronóstico, con el FBI. La agente Chen, una mujer que llevaba 5 años preparando un caso contra la Operación Castellano, casi lloró cuando le entregamos las pruebas de Giovanni. Esto lo es todo, dijo, revisando los documentos. Podemos cerrar toda la red, rescatar a más de 300 mujeres que se encuentran actualmente retenidas y desmantelar una operación que lleva funcionando 30 años. A cambio, Domenico dijo que Giovanni Russo obtendría inmunidad para él y su familia, protección total y nuevas identidades si fuera necesario. Aim y Aurora Vitali no obtendrían nada. La agente Chen observó, mirándome. Estás renunciando a miles de millones. Estoy renunciando al dinero manchado de sangre, la corregí. Hay una diferencia. Las redadas se llevaron a cabo simultáneamente en 3 estados. Cuando se puso el sol 3 días después, la operación de tráfico de Castellaniano había sido destruida, 307 mujeres liberadas, 42 hombres arrestados, y Giovanni Russo estaba en un avión rumbo a un lugar donde nunca lo encontrarían. Su familia estaba a salvo y su conciencia, si no limpia, al menos más limpia. Vi la cobertura de las noticias desde el ático de Dominico, sintiéndome extrañamente vacía. Había destruido mi herencia, cualquier pretensión de poder o riqueza más allá de lo que Dominico podía ofrecerme. Volvía a ser una don nadie, propiedad de un hombre que yo había elegido, pero propiedad al fin y al cabo. ¿Te arrepientes?, preguntó Dominico, acercándose a mí junto a la ventana. Aún no lo sé. Pregúntamelo dentro de un año. Me parece justo. Me rodeó la cintura con el brazo. Por si sirve de algo, estoy orgulloso de ti. Podrías haber tomado el camino fácil, justificarlo, apartar la mirada del sufrimiento, pero no lo hiciste. Mi madre no lo habría hecho. No, ella no lo habría hecho. Me giró para que lo mirara. Lo que me lleva a algo que he estado considerando. Tu madre fue ocultada, mantenida en secreto, privada de su derecho de nacimiento. Tú acabas de renunciar a tu propio derecho de nacimiento para hacer lo correcto. Quizás sea hora de que reclames algo para ti. ¿Cómo qué? Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se me cortó la respiración. Tu nombre, tu lugar, tu elección. Abrió la caja para revelar un anillo que no era ostentoso, pero claramente caro. Oro blanco con un único diamante perfecto. Cásate conmigo, Aurora. No porque te esté obligando, no porque necesites protección, sino porque tú quieres. Elígeme, elige esta vida,
Elige ser mi reina, no por sangre, sino por compañerismo. Eso no es una gran elección. ¿A dónde irías si dijera que no? A donde quisieras. Lo dije en serio. Las puertas nunca han estado cerradas con llave. No eres mi prisionera, Bella. Eres mi compañera, mi igual, mi reina. Pero solo si tú lo eliges. Miré a este hombre que me había secuestrado, educado, desafiado, que había estado dispuesto a ayudarme a alejarme de miles de millones porque se lo había pedido. Que me quería no por mi linaje o mi valor estratégico, sino por mí misma. Sí, dije la palabra rendición y victoria. Te elijo a ti, elijo esto, elijo ser tu reina. Su beso fue posesivo, reivindicativo, perfecto. Cuando nos separamos, deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba a la perfección, por supuesto. Probablemente sabía mi talla de anillo antes de saber mi color favorito. Una condición, dije. Dime cuál. Marco Bolowi. Sigue ahí fuera, sigue siendo una amenaza. La sonrisa de Dominico fue aguda. En realidad, sobre eso. Marco tuvo un ataque al corazón hace 2 días. Causas naturales. Los médicos dicen eso, aunque en privado están desconcertados por cómo entró exactamente el veneno en su organismo. Tú lo mataste. Yo protegí lo que es mío. ¿Hay una diferencia? No, no la hay. Lo besé de todos modos, pero gracias. La boda fue pequeña, privada, solo con el círculo íntimo de Dominico y el agente Chen, que se había convertido en un aliado inesperado tras las redadas de Castellano. Elena lloró. Carlo pronunció un discurso sorprendentemente conmovedor sobre la lealtad y el amor. Y yo me convertí en Aurora Barón, reina, no por sangre, sino por elección. La luna de miel fue en el ático de Dominico, porque no parecía prudente salir de la ciudad durante un vacío de poder. Pasamos 3 días allí solos, salvo por la discreta entrega de comidas de Elena, aprendiendo el uno del otro de formas que iban más allá de lo físico. Me habló de Sofía, de la culpa que llevaba consigo. Yo le hablé de mi madre, de la infancia que pasé preguntándome qué había hecho para merecer el abandono de mi padre. Y poco a poco, construimos algo nuevo. No la relación que Giovanni me había ofrecido, libertad sin protección. No la posesión que Dominico había reclamado al principio, sino una asociación igualitaria, complicada y real. 6 meses después, estaba en la oficina de Dominico, revisando informes sobre los negocios legítimos de la familia Barron. Construcción, transporte marítimo, restaurantes. Habíamos estado limpiando sistemáticamente las operaciones, cortando lazos con los peores elementos, construyendo algo que pudiera resistir el escrutinio legal. La familia Vitali quiere discutir una asociación, informó Carlo durante nuestra reunión semanal. Operaciones portuarias legítimas, completamente legales. Diles que estamos interesados, dije, tomando notas. Pero primero necesitaremos total transparencia en sus operaciones, sin sorpresas. Después de que Carlos se fuera, Dominico me sentó en su regazo, rodeándome la cintura con sus brazos. Mírate, Reina Aurora, tomando decisiones empresariales, negociando con familias. Eres aterradora. Bien, lo besé. Las reinas deben ser aterradoras. ¿Te arrepientes ya? Pensé en los miles de millones. Había renunciado a una fortuna con la que podría haber comprado cualquier cosa. Entonces miré a mi alrededor en la oficina. Mapas que marcaban operaciones legítimas, archivos que detallaban expansiones legales, planes para un futuro que no se basaba únicamente en la sangre y el miedo. No, dije con sinceridad, solo que no te encontré antes. Su mano encontró mi vientre, donde la pequeña curva comenzaba a notarse. Aunque esta línea temporal ha funcionado bastante bien, descubrí el embarazo hace 2 semanas. Inesperado, no planeado y absolutamente aterrador. Otra vida de la que sería responsable de proteger en este mundo peligroso. Los mantendremos a salvo, dijo Dominico, leyendo mis pensamientos como siempre hacía. A los 2. Eso es lo que hacen los reyes y las reinas, Bella. Protegemos a los nuestros, incluso de nosotros mismos, especialmente de nosotros mismos. Me recosté contra su pecho, mirando la ciudad que controlábamos juntos. No por sangre o derecho de nacimiento, sino por elección y estrategia, y una asociación basada en la honestidad sobre lo que éramos. Yo era Aurora Barón, vendida a un buitre, robada por un lobo y coronada por mi propia mano. La hija de una mujer que murió tratando de escapar de este mundo, ahora gobernándolo. La llave que había abierto no miles de millones,
sino la libertad. Y a mi lado estaba un hombre que me había visto en mi momento más débil, más desesperado, más valioso, y me había elegido de todos modos, que me había ofrecido un reino, y lo decía en serio, que había matado por mí y volvería a matar. Éramos monstruos los dos, pero éramos monstruos que se habían elegido mutuamente, que habían construido algo real a partir de la sangre, el miedo y las posibilidades. En esta ciudad de hormigón y sombras, habíamos labrado un reino, no heredado ni robado, sino creado a través de la voluntad, la estrategia y el amor, que no se parecía en nada a los cuentos de hadas, pero que, de todos modos, se sentía como un hogar. El buitre había intentado comprarme, el lobo había intentado reclamarme, pero al final yo me había reclamado a mí misma, y la corona que llevaba no me la habían dado, las había tomado, las había ganado, las había construido a partir de las ruinas de lo que podría haber sido, en algo inesperado y peligroso y completamente mío. Esta era mi historia, mi elección, mi reino, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara quitármelo.